Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Hoy hablaremos de los pensamientos de Dios. Y dice Isaías, en su capítulo 55, que dice en verso 8, porque mis pensamientos, ahí está el pensamiento, los pensamientos de Dios, que son multitud, por cierto, pero él dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, le dice a un pueblo descarriado, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. También se lo puede decir a la generación presente, ¿verdad? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Con respecto a Dios, Él habla y ha hablado mucho, como dice en Hebreos capítulo 1, que Él habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿verdad? Pero antes de que Dios habla, Él piensa y dice que sus pensamientos deberían conocerlo. El mundo, el ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios, fue creado para caminar, fuimos creados para caminar, para conocer a Dios, para ser hijos de Dios, compañeros, amigos. Pero sabemos la historia, cada cual se apartó por su propio camino, ¿verdad? Y hoy la mayor parte de la gente en este mundo anda en su propio pensamiento, en su propia cabeza, en sus propios pensamientos entenebrecidos. Pero los pensamientos de Dios son altísimos. Pero Dios, misericordioso, ha buscado siempre a quien comunicarle sus pensamientos y sus caminos. Y de allá entonces envía su palabra de esa altura, porque dice en el verso 10 de Isaías 55 que como desciende de los cielos, la lluvia, la nieve, así dice en el verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca. O sea, Dios habla y esa palabra desciende al oído y al corazón del hombre, tendría que llegar. Por eso dice en el Isaías 55, que estamos considerando, en el verso 2, dice, oídme atentamente. Y en el verso 3 dice, inclinad vuestro oído. O sea, Dios busca que la gente, que el hombre, la mujer, que la humanidad le escuche, pueda oír su voz para poder conocer sus caminos. Dios ha buscado en todos los tiempos gente a quien comunicarle sus caminos y gracias a Dios que encontró a un hombre como Moisés. Dice el Salmo 103, verso 7, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Es trágico que gente que ha estado en contacto con Dios y ha visto sus obras, como en el tiempo de Jesús, que luego emite sus ayes sobre Corazín y Betsaida diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros. Dios hizo maravillas en esos lugares. La gloria de Dios se manifestó en la tierra de los gentiles. ¿Cuánta gente experimentó el poder de Dios milagroso, recibió milagros y sanidades? Pero su corazón no se cambió en aquellos tiempos, ¿verdad? Vieron sus obras, quedaron boquiabiertos, atónitos, cuando, por ejemplo, Jesús llamó a salir de la cueva de la muerte a Lázaro. ¿Cuántos vieron las obras del Señor? Pero conocieron sus caminos, gracias a Dios por aquellos que sí conocieron el pensamiento de Dios y sus caminos y escucharon la voz del Señor. Dice entonces el Salmo 103:7, sus caminos notificó a Moisés. Dios encontró un hombre a quien poder compartir su pensamiento. Moisés estuvo en el monte con Dios, en largos ayunos, estuvo en la presencia de Dios, era un hombre de oración, era un hombre que hablaba con Dios prácticamente cara a cara y hacía conocer al pueblo entonces cuál era la voluntad del Señor. Dios encontró otro hombre en Abraham mucho antes que Moisés, que Abraham fue llamado a salir de las tinieblas, de la idolatría, para conocer al Dios verdadero y caminar con él. Y en Isaías 41:8 la Escritura da testimonio de Abraham diciendo, Abraham, mi amigo, un amigo de Dios. Dios encontró un amigo a quien confiarle su corazón. Por ejemplo, cuando Dios decide que va a destruir a Sodoma y a Gomorra por las iniquidades,
Él vino y se lo comunica a su amigo. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Le habló del futuro del pueblo de Israel, que el pueblo iba a estar 400 años en Egipto, que iba a pasar por penurias, pero que iba a regresar a la tierra prometida. Dios busca gente para poder comunicar sus pensamientos. El Señor Jesús en Juan capítulo 15 dice a sus discípulos: ya no los voy a llamar, los voy a llamar amigos, dice, porque el siervo, el servidor, no sabe lo que hace su Señor. El siervo no sabe. Es un esclavo, es una persona que está para obedecer órdenes, venga, vaya, haga aquello. Pero Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son mis amigos. Cuando Jesús hablaba por parábolas y la gente quedaba sin entender mucho de lo que decía el Señor, sus discípulos aparte le preguntaban, y Jesús les dice: a ustedes es dado saber. ¿Quiénes son los que pueden saber? Los que están cercanos, los que le buscan, los que están en el secreto con el Señor. Hay un pasaje tremendo en Jeremías donde él denuncia a unos profetas que eran livianos, todo era paz, no hay problema, sigan adelante. El pueblo estaba descarriadísimo en el pecado y esos profetas realmente quebrantaban el corazón de Dios. Dice en el capítulo 23 del libro de Jeremías, verso 9, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, dice Jeremías, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio. Y como un hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Aquellos profetas eran falsos, ¿verdad? Impíos, pecadores, y no tenían un mensaje de parte de Dios. ¿Por qué no tenían un mensaje de parte de Dios para el pueblo? Porque no eran amigos de Dios. Porque dice Jeremías capítulo 23, Jeremías 23, 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, dice Dios, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Cuál era el problema? Esa gente no eran amigos de Dios. No eran gente a quien el Señor le pudiera comunicar sus pensamientos y sus caminos. Pero gracias a Dios por Jeremías, ¿verdad? En el verso 18 de este capítulo 23 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? No solo la oyó, sino que la vio. Dios habla también por imágenes, por visiones. Puede hablar en sueños. Jeremías tuvo un sueño en el cual él despierta y dice que se despertó muy bendecido porque era un sueño de Dios. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Ahí fue donde vio, por eso que los profetas también fueron llamados videntes, y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento? Es decir, al estar en el secreto, en la búsqueda de Dios, recogido delante del Señor, ¿verdad? Esperando en Él, ahí vino la palabra. Y los pensamientos de Dios fueron comunicados a sus siervos. Qué tremendo que Dios nos ayude a buscar esa amistad, el secreto con Dios, que Dios puede comunicarnos sus pensamientos y sus caminos para poder entonces llevar adelante su voluntad en aquello que Dios nos encomienda a nuestras vidas. Pero hay buenas palabras también para sus hijos y por ejemplo el Salmo 40:17 dice la palabra, aunque angustiado yo y necesitado, acá estoy yo, acá estamos nosotros como individuos, como hijos de Dios, ¿verdad? Que dice, aunque angustiado yo y necesitado, dice el Salmo 40:17. Angustiado y necesitado, estas son experiencias por las que pasamos todos los hijos de Dios. Cuando no sentís la presencia de Dios, parece que Dios está ausente. Sin embargo, dice, Jehová pensará en mí. Dios piensa en ti, mi hermano y mi hermana, y tiene buenos pensamientos para tu vida. Pero, como dijo Jesús, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Y todo lo que nos manda el Señor es para nuestra felicidad y libertad.
Jeremías capítulo 29, verso 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Cómo son los pensamientos de Dios para sus hijos? Para los que caminan, para los que le aman, para los que están en el secreto, para los que se alinean con Él. Y todos los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y no de mal. Pensamientos de paz. Eso es lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Que en esta mañana el Señor nos ayude al considerar estas cosas y Él pueda encontrar en nosotros un Moisés a quien notificarle sus caminos, un Abraham a quien puede llamarle mi amigo, o como Jesús le dice a sus discípulos, porque qué grandioso que te dijeras, el Señor los llamó para ser apóstoles, ¿verdad? Y que Dios dijera, oh, te llamo y te aparto para ser mi apóstol, mi profeta, mi gran siervo. No, eso no es nada en comparación, te voy a decir, a que Jesús diga, ustedes son mis amigos. Puede ser que estés privado de compañía humana muchas veces, pero Jesús está ahí. Y Dios, como dice el Salmo, ¿verdad? Aunque angustiado yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Dios te ayude, te bendiga, te fortalezca en esta mañana al considerar todas estas cosas en su palabra. Amén.